Akebi-chan es una serie que está obsesionada con las miradas, más específicamente con la idea de observar. ¿Quién es el observado y quién el que observa? Este es un anime que entiende el efecto que tiene el observador sobre lo que está observando, el cómo su presencia altera la pureza del entorno, pero no es que sea el único. El anime en general como medio tiene una historia interesante con la idea de la mirada del fan y su efecto, ya que gran parte del medio nace directamente de la pelea por la imaginación, sexualidad y género del otaku. Así que para poder entender el cómo tanto Akebi como otros cientos de animes nacen de la mirada del otaku, vamos a tener que echar un vistazo a el origen del movimiento artístico más importante del medio, pero mejor vamos por partes. En su artículo Tendencias de la ficción en la cultura pop japonesa de los años 2000, Motoko Tanaka describe 3 tipos de géneros, pero hoy nos vamos a centrar en uno en específico, el Nichijou-kei. Lo más probable es que conozcas y hayas visto muchos de estos animes. Por dar ejemplos tenemos Lucky Star, Hidamari Sketch, Azumanga Daioh o el que sin dudas es el más conocido, Keion. La forma en la que se traduce en Nichijou-kei es Slice of Life o recuentos de vida, pero este término se usa de una forma más específica. Para que una obra entre dentro de lo que Tanaka define como Nichijou-kei, tiene que cumplir con ciertos requerimientos, pero el que más nos importa a nosotros es el que dice que los personajes principales tienen que ser chicas, las cuales son ajustadas acorde a las dinámicas moe, y las obras se centran únicamente en las relaciones homosociales entre ellas, es decir que no hay personajes principales masculinos, y en este punto es donde creo que Akebi diverge de algo como Keion, ya que, aunque en esta última tampoco hay personajes principales masculinos y las chicas están diseñadas dentro de las dinámicas moe que menciona Tanaka, está hecha desde una visión femenina. En la versión de la obra de Yoshida y Yamada, se deja en claro que su enfoque estaba en alejarse de la idea del moe y centrarse más en la idea de la adolescencia de estas chicas, escribiendo situaciones que los hombres tienden a evitar al escribir. Últimamente en Keion, la falta de hombres y la estética de los personajes son resultado de mujeres tratando de explorar su feminidad dentro de la estética kawaii dominante en el medio del anime, pero en Akebi la falta de hombres y la estética de los personajes es el resultado de la exploración de la sexualidad y género masculina que dio lugar al Bishoujo. Ya hablé bastante sobre este tema en otros videos, pero para hacerlo corto, lo que Tanaka definió como dinámicas moe, es decir, pelo colorido, ojos grandes y cuerpos delgados, o básicamente esta idea de chicas hermosas, es a lo que se define como bishoujo, y detrás de estos tipos de diseños hay una historia muy interesante sobre la masculinidad y una búsqueda de alternativas. Ito Kimio es uno de los pioneros en el estudio de la masculinidad, y en su ensayo Cuando los hombres leen mangas shoujo nos dice esto. Empecé a leer manga shoujo a principios de los 70s, justo en el medio de las secuelas de la explosión de la contracultura y en la oleada continua de rebelión política por parte de los jóvenes. Básicamente en una época donde los roles de género se mantenían de forma estricta y la rebelión de los movimientos políticos llevados por los estudiantes empujaban a los hombres a ser más, entre comillas, machos. Ito se fue dando cuenta de que no era el único. Durante los 70 se formaron clubs de fans compuestos por hombres para hablar únicamente de estos mangas shoujos, los cuales eran exclusivamente escritos por y para mujeres. Y que estos tipos de fans aparezcan en los 70s no es solo resultado de las situaciones sociopolíticas de la época, sino que los 70 se consideraron una especie de revolución para los mangas shoujo, en que mangakas increíbles aparecieron generando obras súper transgresoras. Ito rememora que compraba la revista Rainbow, en donde Hagio Moto, una de las pioneras del boys love, publicaba sus obras y que era la artista más hablada entre los fans del shoujo de esa época. Pero no todo era boys love, sino que artistas como Mutsuako eran bastante populares por esa época, y según Ito, en ambos casos, el interés por el shoujo empezó por una pequeña sensación de disconformidad hacia la sociedad contemporánea dominada por los hombres. El giro hacia los mangas shoujo es parte de un movimiento más grande hacia la cultura de la mujer y lo kawaii en Japón. Y entre este confort que los hombres encontraron específicamente entre los dibujos y personajes shoujo, empezó a aparecer una respuesta afectiva.
Hoy en día la Comiket es la convención de doujinshi, es decir, mangas hechos por fans, más grande del mundo, pero en sus inicios no era así. Esta convención se organizó por primera vez en 1975 por hombres fans de los mangas shoujo para promover dicho tipo de obras, y por lo tanto no solo la gran mayoría de asistentes eran mujeres, sino que el 90% de los stands eran manejados por mujeres que vendían sus propios mangas. Pero en 1979, Harada Teruo, el cual era el representativo de la Comiket, notó algo que iba a balancear la situación, y ese algo era la aparición de obras que trataban a los personajes shoujo como objetos sexuales, especialmente con la contribución de Hideo Azuma para la revista Cibel, el cual tomó inspiraciones de artistas como Tezuka y la ya mencionada Hagiomoto para crear el primer doujinshi que es considerado lolicon o bishoujo, que solo significa chicas hermosas. Básicamente se le agrega un bi al shoujo, ya que estos tipos de diseños nacen de los diseños femeninos de las revistas shoujo, pero llevados desde el punto de vista sexual del hombre. Y es este tipo de diseños el cual pasaría a ser el más emblemático dentro del mundo del manga anime, siendo usado en los 80 por mujeres como Yumi Shirakura o, más importante, Rumiko Takahashi en su obra Urusei Yatsura, en la que creó a Lam, personaje que es considerado el origen del moe y el primer icono sexual del mundo del manga anime, dominando las convenciones de esas épocas. Eventualmente estos tipos de diseños empezaron a esparcirse a todo tipo de obras y géneros, desde obras para adultos como lo serían los primeros animes hentai, hasta obras enfocadas a un público infantil, como lo sería Minky Momo o Sailor Moon, cuyo nombre completo es Bishoujo Senshi Sailor Moon. Pero aunque la intención detrás de estos diseños se aleje totalmente de la sexualidad, como lo sería en años más adelante Keion, estos diseños están atados íntimamente a su origen como eróticos. El presidente de Estudio Reed, estudio en el cual se creó Minky Momo, un anime infantil de 1982, cuenta en una entrevista que se sorprendió mucho al ver que se estaban creando clubes de fans formados por hombres jóvenes y adultos, los cuales veían a Minky Momo como atractiva y tenían respuestas afectivas hacia este personaje. Pero para ser más certeros, estos hombres sentían atracción hacia el personaje bishoujo. Las revistas que se enfocaban en dibujos eróticos solían tener el estilo gekiga, que se corresponde a unos diseños más realistas, y también tenían fotos de personas reales, pero a medida que el estilo bishoujo empezó a tener más dominancia, también desaparecieron estas imágenes de personas reales, y no solo eso, sino que se volvió menos recurrente la aparición de hombres en las ilustraciones, enfocándose totalmente en el personaje bishoujo y la relación que tiene el hombre con este tipo de personajes, o como lo ponen los autores Sharon Kinsella y Akagi Akira, el lolicón puede ser entendido como hombres haciendo una performance shoujo para poder llegar a un acuerdo con una identidad de género inestable. El lolicon es un rechazo a la necesidad de establecerse a uno mismo como masculino y como una identificación con la amabilidad y amor del shoujo. Si volvemos al inicio de este movimiento, podemos ver que Hideo Azuma, cuando dibujó Cibel, no dibujó a la protagonista con hombres, sino con animales los cuales fracasaban en tener relaciones con ella. El mismo Hideo Azuma solo dibujaba a los hombres como parodia y eventualmente dejó de dibujarlos, mostrando un deseo de borrarse de su propio trabajo, dejando solo el erotismo kawaii. Pero las cosas no funcionan así. El editor y crítico cultural Sasakibara Go hace alusión a esta desaparición del hombre en las obras bishoujo, diciendo que no es que esté ausente, sino que se vuelve transparente. El hombre deja de aparecer como el sujeto de violación sexual y la mujer pasa a ser el sujeto visual desde la perspectiva del hombre. Sasakibara pone que, desde los 90, con la popularidad de las figuras, el personaje femenino pasó a ser algo que existe con el propósito de ser visto, siendo así que podemos ver ejemplos de personajes bishoujo, los cuales son construidos por y para la mirada masculina, pero vistos en lo que parece ser un mundo exclusiva o mayormente femenino, sin hombres. Así es posible para el público masculino no verse a sí mismo ni dentro ni fuera de la pantalla o convertirse en una existencia como una mirada, como una existencia invisible.
Es a este concepto al que Sasakibara se refiere como el I become gaze o el yo que se convierte en mirada, y creo que todo lo que hablamos está atado a este punto. El hombre otaku encontró una alternativa a la masculinidad en la femininidad que daban los mangas shoujos, y en esta nueva femininidad encontró una especie de afección hacia este tipo de personajes. Pero irónicamente, en esta forma de afección, el hombre otaku no podía estar presente porque se perdería esa idea de la femininidad pura. Por eso el hombre otaku creó mundos en los cuales no está presente en sí, pero su presencia se hace ver en la forma en la que se presentan estos mundos desde la visión masculina. Sasakibara Go, al momento de describir el concepto del yo que se convierte en mirada, dice que este vende una idea errónea del espectador totalmente libre de responsabilidades, que se convirtió en alguien transparente y que no tiene ningún tipo de efecto. Pero todo lo que ocurre en estos mundos sin nombres es resultado directo de la mirada del hombre, y Akebi como obra entiende esto. Una de las razones por las que Akebi como obra funciona tan bien es porque entiende quién es el que la está mirando. La gran mayoría de las escenas percibidas como sexuales solo lo son desde el lente mediante el cual se nos muestra la obra y no lo son desde la vista de los personajes. Es decir, que esa percepción solo está en la mirada masculina mediante la cual se presenta la obra. Pero al igual que Akebi toma el concepto del yo que se convierte en mirada y la afección bishoujo, donde la obra realmente destaca es en el dar el confort que el hombre otaku buscaba en los 70s con el shoujo. Usemos una escena como ejemplo. En la segunda parte del capítulo 3, seguimos a Akebi en su búsqueda por un club al cual unirse acompañada de Koujo, hasta que en un momento empieza a llover y ambas buscan refugio en un pequeño edificio, el cual se usa para guardar equipos relacionados con las actividades físicas del colegio. Y acá es donde empieza. Primero se nos pone en un espacio aislado del resto del mundo, generando un ambiente de intimidad, algo que la serie repite reiteradas veces. Por tomar otro ejemplo, en el capítulo 7 cuando Hibemori toca la guitarra por primera vez, o en el capítulo 2 cuando Akebi charla con su padre. Segundo, inmediatamente después de esto, Koujo le dice a Akebi que se saque su ropa mojada para evitar que se enferme, y justo cuando Akebi le dice que la situación es un poco vergonzosa, Koujo automáticamente le seca el brazo con un pañuelo y le ofrece su abrigo. En este caso se responde a una situación vergonzosa con un aire de entendimiento y aceptación, algo que la serie también hace bastante. Por tomar otro ejemplo, la escena más infame de la serie es en el capítulo 1, cuando Akebi apenas llegar al aula se encuentra con Erika, la cual estaba oliendo su corta uñas, pero en vez de juzgar o reaccionar con disgusto, el primer instinto de Akebi es... Esta aceptación de las cosas que se nos pueden hacer vergonzosas está atada a lo tercero y tal vez lo más importante que hace la serie. Akebi, después de ponerse el abrigo de Koujo, saca un libro que estaba guardado en este y le pregunta sobre el libro, a lo que ella responde que es un libro el cual va a tener que leer e interpretar para el club de lectura, aunque no le agrada mucho la idea. Pero Akebi le dice que ella sí está acostumbrada a interpretarle libros a su hermana menor y es algo que disfruta, a lo que Koujo responde pidiéndole que le lea el libro a ella. Este es el tercer punto en el que la serie se centra, la conexión de una persona mediante hobbies y la pasión por los mismos. Casi todos los capítulos de la serie se centran en una chica y la relación que tiene con su hobby, ya sea el descubrirlo como Hibemori con la música o Tanagawa con la fotografía, el simplemente practicarlo como Sagihara con la pastelería o el tenis para Shishou, o el estar obsesionadas al punto de poder ser llamadas otakus. Es más, la misma Akebi se nos presenta como una persona obsesionada con la idol Miki. Todo el primer capítulo y su presentación de personaje se basa en su obsesión con el traje de marinera que Miki llevó puesto en un comercial. La serie tiene su foco no solo en generar un ambiente de aceptación a las diferentes personalidades y quirks de los personajes, sino que también se enfoca en generar un ambiente que permite una libre aceptación de cualquier tipo de hobby a cualquier tipo de nivel. Y para poder hacer esto, era necesario que la protagonista sea abierta a aceptar y apreciar cosas nuevas. Akebi tenía que ser alguien capaz de hacer tanto cosas simples y normales, como el apreciar y aplaudir la primera performance musical de Hibemori, como el hacer cosas difíciles y extrañas, como el acariciar la serpiente que Okuma agarró sin ningún tipo de disgusto en el medio del colegio. Akebi es el tipo de personaje que crearía un espacio para sacar a relucir lo hermoso que hay detrás de lo que apasiona a las personas. Y nuevamente en el capítulo 3, esto es lo que pasa. Mientras
Mientras que Akebi interpreta el libro para Koyo, nos vemos lentamente atrapados en su narración. Eventualmente el ruido de la lluvia empieza a desaparecer y lo único que queda es su voz. Pero se nos hace recordar nuestra posición de espectadores. Por un segundo, mientras ellas ríen, la cámara se tira para atrás, y mientras observamos a las chicas por la ventana, el ruido de la lluvia resume y las dejamos de escuchar. Se nos muestran imágenes del resto de la escuela y de estudiantes, recordándonos que el resto del mundo sigue existiendo y solo estamos observando mediante una ventana. Sin embargo, volvemos a escuchar la voz de Akebi, la cual nos trae de vuelta a esa habitación donde el ruido de la lluvia vuelve a frenar, y lentamente Koyo se queda dormida, seguida por Akebi, diciéndonos que, aunque sea por este momento, todo lo que importa es este pequeño mundo. Y antes de terminar me gustaría decir dos cosas. Primero, seguramente vieron unos numeritos por acá arriba, y esos numeritos son las fuentes que yo cité en este video. Así que si quieren ver qué es lo que cité o las fuentes que tomé para hacer este video, lo van a tener en la descripción o en un comentario fijado. Y la segunda cosa que quería decir es que seguramente haya otra pausa en el canal. El último video fue hace un año, lo sé, pero una pequeña pausa en el canal, ya que estoy preparando un video un poco más largo sobre la historia del otaku y va a tomar su tiempo. Así que eso ahora sí es todo por el video de hoy. Quería agradecerle a Daci por editarlo, van a tener también su canal y todas sus redes sociales en la descripción. Espero que lo hayan disfrutado, nos vemos en la próxima y bye.